Una vez más venimos platicando a cada persona sobre la plenitud de Cristo. ¡Qué gran tema! Es lleno de toda la Biblia. ¿Y cómo ha sido la Biblia escondido del pueblo por estos siglos? Aquí en México es una gran bendición, que por fin en lugares donde nunca han oído predicación, están oyendo la predicación de la palabra de Dios de la Biblia. La Biblia fue hecho por hombres inspirados. Y para ustedes entender más esta predicación, entender más la Biblia, nosotros venimos aquí hablando despacito, cada día con un versículo. Ahorita yo seguro quiere usted tener este tema, que está en primero de Timoteo. Primero de Timoteo capítulo 3. La palabra de Dios dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en un lazo del diablo. ¡Qué maravilloso! Aquí lo vemos como Dios está diciendo que el ministro del Señor debe ser honesto, debe no ser avaro. Pero ¿están fijando ustedes que acabamos de leer aquí en este texto? La Biblia está diciendo que uno, para ser un ministro, para ser un obispo, tiene que ser casado. ¡Qué tremenda cosa! Aquí por los siglos todo la gran poder y el temor de denunciar la infidelidad de los ministros, los sacerdotes. Ahí estaba machucado y controlado todas las noticias. Pero aquí por fin en los últimos años hemos encontrado que esto que lo dice en el celibato, o sea, el que promete a nunca casar, esto no funciona. Que las personas que están en eso, claro, uno o otro es honesto, y gracias a Dios por ellos, pero muy poco, la gran mayoría, están quemándose sexualmente porque no tienen su propia esposa. Aquí la palabra de Dios es claro. Fíjese que dice, toma este texto primero de Timoteo capítulo 3 y léalo para sí mismo en su propia Biblia, la Biblia del mismo sacerdote, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobre, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Dice que el obispo de esta diócesis, pero el obispo original, quería de hablar de cualquiera que ministraba. No quería decir, como lo han dicho después que 2000 años, un obispo es una autoridad, una eminencia que controla mucho dinero y mucho poder. No. Allí era hablando de cada persona que ministraba. Dice, necesita tener su esposa.
Si no tiene su esposa, no es calificado a gobernar. Dice que tenga hijos, versículo 4, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, el obispo es alguien que cuida de la iglesia de Dios. ¡Ay, qué tremendo problema! Allí más allá quizás, aplicando otros versículos en la Biblia, llegamos a platicarle al tremendo problema que presenta. Esperamos que puedes oír un escrito hecho por un sacerdote que se dice el cura, la mujer y el confesionario. Si usted empieza a oír las mismas palabras de este gran sacerdote con tanta sinceridad en Dios que escribió este libro, tú vas a entender más al fondo. Pero aquí está diciendo la bendita palabra de Dios bien claro, y en este texto que aquí está el problema. El pobre sacerdote, yo digo, ¿por qué pobre? Porque desajustado, separado en un sentido de su familia, desde muy joven. Yo tengo algunos amigos que han convertido el evangelio sacerdotes, que desde los 8 años estaban en el sistema educativo de su familia, de la iglesia católica, afuera de su familia, que no gozó vivir en familia. ¡Qué tremenda cosa! Y en este sentido venimos en este día, no para estar echando a ningún sacerdote. Estoy diciendo, son víctimas los sacerdotes, porque ellos dicen que no pueden casar. Pero nos trae otra vez otra cosa. Aquí el Espíritu de Dios está diciendo que deben ser casados. El Espíritu de Dios está diciendo que cada ministro debe tener una vida sana en familia. Y ellos están prohibidos. Ay de ellos, que Dios le ayuda a ellos en esta. Y me dice, ¿por qué, hermano? Pues no supimos dónde está eso en la Biblia. Ya hemos dado el texto 1 Timoteo 3. Y allí me dicen entonces, ¿de dónde viene toda esta desviación de la Biblia? Negando el sacerdote tener su esposa, negando el sacerdote tener sus hijos. Quizás algunos tienen hijos, pero dicen son sobrinitos. No pueden reconocer ni su propio hijo reconocer su propio padre. ¡Qué desgracia tan mal! ¿Cómo viene? ¿Dónde viene el hermano Joaquín? Esta desgracia viene porque la iglesia católica no está fundada sobre la Biblia. La iglesia están tratando, sus expertos, siempre tratando de ajustar la Biblia que podría formar. Este texto no lo pueden ajustar, pero aquí en esto lo vemos, que están sujetos a una cosa que se llama la ley canónica. ¡Qué tremenda cosa! Y aquí le dicen es la iglesia de Dios, pero en lugar que estar gobernado por la Biblia, por las palabras de Cristo, por las palabras de los apóstoles, no, al contrario, están gobernados por una ley que se llama la ley canónica. ¿Qué es la ley canónica? Pues allí lo podemos entrar más allá, pero allí había un día cuando Constantino, en su imperio, como había pronunciado el imperio era cristiano, no aguantaba más. Tanto corrupción, tanto maldad. Dice, yo voy por un lugar que llegó en Turquía, como se llama, Constantinopla, y entregó todo a un obispo Silvestre, yo creo que se llamaba. Y este obispo gobernaba desde ahí, en el lugar de Constantino, usando que la ley del imperio romano,
un imperio lo más impío, un imperio lo más cruel, un imperio más lleno de Satanás. Empiezan a gobernar usando la ley que usaba Constantino, y esta ley se fue cambiando poco a poco, paso a paso, hasta que ahorita se llama la ley canónica. Y así dicen, esta ley está encima de todos los hombres, usando todavía el imperio impío de Roma, pretendiendo que esto es encima de nuestras constituciones. Aquí la palabra de Dios es claro. Dice que es necesario que sea casado. Es necesario que tenga buen testimonio. Es necesario que él gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¡Ay, qué bendición! Aquí nos gusta oír predicación sobre la familia, como el pobre sacerdote está dando estudios sobre la familia, cuando él mismo no se puede tener familia, porque es abajo de una ley antigua, pagano, de Roma en aquellos días. Y ustedes muchos dicen, estamos confundidos en viendo tanto infidelidad del clero, pero la Biblia dice, esto es inevitable. La Biblia dice, para evitar la fornicación, deja que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio hombre. Así es la palabra de Dios. Y ellos en violación de esta ley han caído con tantos corazones rotos, tantas mujeres arruinados, tantas mujeres que no pueden confesar que el padre de su hijo es el sacerdote. ¿Cuánto hijo no puede confesar que él es su padre? Ay, cuánto lloro, cuánto pasión de pensar, podemos decir, confusión de valores que se valoren más que tener un padre y su propio hijo. Qué gusto que yo tengo 3 hijos, y una hija, qué gran gozo hasta otro hijo. Ahí entonces, aquí, por mi esposa. Pero en esto quiero decirle qué gran bendición de tener un hijo, el hijo de tener un padre. Y aquí la Biblia dice que el testimonio tiene que estar puro. Si mi testimonio no está puro, mi predicación es vano. Es necesario vivimos lo que está pasando y que estamos predicando. Es necesario. Yo vengo a usted, yo pregunto también a poco que usted ha arruinado su familia, que ha ido en adulterio, un pecado que no es afuera, es por dentro, que duele por toda la eternidad. Ay, aquí estamos predicando que usted llega a Cristo y Cristo presente convence su corazón en este día a pegar su esposa. A pegar su esposo, cada uno con sus limitaciones, que protegen y amen una a la otra, hasta que tienen una familia, un hijo sanos, unas hijas que son deberes, bellezas, que sirven y forman su familia por el patrón que vivieron en su familia. Que Dios toca nuestros corazones, que podemos obedecer su precioso Espíritu Santo. Esto es mi petición. Que Dios le bendiga.